Voy a leer la palabra del Señor allí en Isaías 38, del verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes de que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y él te librará a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Mi buen Dios y Padre Santo, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Porque eres bueno y maravilloso, y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde te doy gloria y alabanza a ti por tu gran bondad, tu gran misericordia de compartir una vez más la palabra de Dios. Gracias porque hablas al corazón, al oído, al oyente, y que seas tú, Señor Santo, preparando este mensaje, este corazón, para que tu pueblo escuche esta hermosa palabra. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Cordero de Dios. Amén, amén. Esta hermosa tarde, en el cual, como todos sabemos y todos saben, hoy es el último día en el cual estamos aquí en la radio Ondas de Vida, pero Dios es bueno en su misericordia. En este tiempo que estuvimos aquí en la radio, casi 6 años el mes que entra, la primera semana, pero Dios ha sido bueno. Qué bueno es Dios, que en su misericordia Dios habla al corazón. Esta hermosa mañana, eran las 5 de la mañana, cuando Dios me despertó con esa palabra: después de. Esta palabra fue la que Dios me dio esta hermosa mañana: después de. Y me encuentro con esa hermosa palabra: después de. Porque a veces muchos cristianos toman la actitud de decir: después voy a ir, después te llamo, después voy, después te busco, y nunca llega ese momento, o quizá llega ese momento, pero un poco tarde. Pero la palabra que encontramos aquí en Isaías 38, verso 1, es: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Entonces, la palabra entonces determina qué vas a hacer, no mañana o el mes que entra, es ahora mismo. Entonces, ¿cómo es posible después de haber trabajado toda la semana? Entonces, ¿qué va a hacer mañana domingo? ¿Qué vamos a hacer mañana domingo? La palabra entonces aparece en la Biblia muchas veces, pero señala el cambio que hay en la persona. Aquí en este lugar estuvimos casi 6 años predicando la palabra. Cada sábado para mí fue algo realmente un desafío en mi vida. Compartí la palabra mayor tiempo aquí en la radio, cada sábado. Fue un desafío, pero Dios es quien puso en mi vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aquí en la palabra que estoy mirando, en Isaías 38, verso 1, en aquellos días se enfermó Ezequías, enfermo de muerte. Vino el profeta a decirle: arregla tu casa, porque de cierto morirás. ¿Qué actitud tomamos cuando escuchamos una noticia grave? ¿Qué actitud tomamos? Nos quedamos quizás quietos, no hacemos nada, o empezamos a hacer algo. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová.
¿Te das cuenta? Cuando Ezequías escuchó la mala noticia de parte de Dios, de parte del profeta, la creyó en su corazón. Pero entonces lo que hizo Ezequías, empezó a orar, empezó a clamar a ese Dios poderoso, volteó su rostro a la pared. Y a veces sabemos de malas cosas y no hacemos nada. En vez de decir entonces, decimos después busco de Dios, después voy a orar, después voy a ayunar, después voy. Y ese después no llega a tu vida o no llega a mi vida. Pero la palabra que venía en mi corazón esta hermosa mañana, después no es la palabra correcta. La palabra es entonces. Cuando empecé a mirar esta palabra del Señor, ¿qué voy a hacer después de este sábado? Entonces vamos a empezar a seguir predicando en otro lugar la palabra de Dios. Entonces Dios habló a mi corazón. Entonces Dios habla a tu vida para que uno determine qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer con mi vida espiritual o material? Dice la palabra del Señor. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Te das cuenta de lo que hizo Ezequías? Cuando usted escuche un expediente médico personal que es grave o de emergencia, lo que hay que hacer, entonces vamos a orar, entonces vamos a ayunar, entonces vamos a pedirle a Dios que Dios haga algo en la vida, en ese diagnóstico que tú estás recibiendo. No un después. Después voy a pedir oración, después voy a orar. No, tenemos que hacerlo. Entonces Ezequías empezó a orar. Le dijo a Dios: acuérdate de cómo yo he andado en tus caminos. Acuérdate de cómo yo ando en tus caminos y en verdad, con corazón íntegro. Simplemente él está diciendo a Dios: acuérdate. Acuérdate de cómo yo estuve en tus caminos. De todo lo que hacemos para Dios, Dios se acuerda. Pero Ezequías le está recordando a Dios que se acuerde de su vida, de cómo él andó en sus caminos. Y esa palabra entonces, ante Dios, él escucha. Ante Dios él escucha. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí en Isaías 38. Verso 3 y verso 4. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de ti, de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Entonces Dios habló con Isaías. Entonces Dios habló con el profeta. ¿Te das cuenta? Con nuestra vida actuamos en lo que creemos. La palabra entonces es actuar enseguida lo que estamos creyendo, lo que estamos pasando. Si tu vida está en muchos problemas, entonces empiezas a clamar a Dios. Entonces busca de Dios. Entonces arrepiente de tu vida y tu vida puede cambiar. Entonces Dios habló con Isaías. Regresa, mira a mi siervo llorando, angustiado, regresa. Ezequías no está pidiendo más años de vida. Ezequías no pide vida, no tiene miedo a morir. Solamente le está diciendo que Dios se acuerde de su vida. No dice: no me quiero morir, pero tiene una experiencia
personal con Dios. Entonces, ¿qué va a pasar después de este sábado? Para la iglesia Manantial de Unción en el Desierto, ¿qué va a pasar después? Entonces, ¿en dónde vamos a seguir predicando la palabra? Y gloria a Dios, que cuando se cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Entonces, Manantial de Unción en el Desierto estará en 98.7 FM compartiendo la palabra de Dios una vez más. Serán los martes a las 9 de la mañana. Entonces, Dios abrió otra puerta. Se cerró aquí Ondas de Vida. Pero entonces Dios abrió otra puerta para la iglesia Manantial. Cada martes en el 98.7 FM estamos compartiendo la palabra a las 9 de la mañana. Si te das cuenta, yo no escogí el mensaje de ahora. Fue Dios que habló en mi corazón. Entonces, escuchó Dios la oración de Ezequías. Regresa. Dile a mi siervo que le doy 15 años más de vida. En este lugar, aquí sentado donde estoy, le hice una promesa a Dios antes de entrar a esta cabina. Le hice una promesa a Dios antes de pisar aquí, llegar a esta cabina. Y la promesa fue, quiero estar en este tiempo, cada sábado, pero quiero que me des palabra nueva cada sábado para compartir el mensaje de esperanza. Pero ahora llegó el cambio diferente. Ahora entonces tendremos que seguir buscando de Dios para seguir predicando la palabra de Dios. En 98.7 FM. No digas después, hermano y amigo, cuando se me dio la oportunidad de que estemos en la otra radio, para mí hubiera sido fácil. Ya no queremos pagar nada. Ya no queremos pagar la radio. No. Yo creo que es la voluntad de Dios seguir predicando la palabra a través de la radio, compartiendo el mensaje de esperanza a través de la radio. Porque así como compartimos la oración en el canal de la iglesia cada mañana, gente responde, gente pide oración, gente necesita de un mensaje de esperanza. Y si para eso Dios me ha llamado, voy a seguir haciendo lo mismo, compartiendo la palabra de Dios. Mire, escuche lo que dice Primero de Reyes 18, verso 30. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercados a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces dijo Elías: acercados a mí, para que miren que el altar de Dios está destruido, para que miren todo está quebrado, para que miren tu vida está mal delante de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero aquí dice la palabra del Señor. Le dijo Elías al pueblo: acercados a mí. Entonces Elías empezó a arreglar el altar, para que miren lo que está haciendo Elías en el nombre de Jehová. Para que puedan creer en un Dios poderoso, tenemos que dar un mensaje de esperanza, de convicción.
no simplemente juicio. Elías dice, el altar de Dios está arruinado. Nuestra vida está mal. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra vida que está mal? Entonces, si trabajamos toda la semana, ¿qué debemos hacer con mañana domingo? Ir de compras, descansar o ir a la casa de Dios. Y a veces en el cristiano no hay ese entonces con Dios. No hay un entonces con Dios el cristiano. Hay entonces más trabajo. Hay entonces más compras. Hay entonces más cosas. Menos tiempo con Dios. Pero lo que hace aquí Elías acerca al pueblo, ¿sabes qué? Vengan para acá. Miren cómo está el altar destruido. Y lo que hace Elías, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había dado la palabra de Jehová, diciendo, Israel serás tu nombre. ¿Te das cuenta? Tomó 12 piedras. Dice aquí en el verso 30, arregló el altar. ¿De qué forma? Empezó a trabajar. Arregló el altar. El entonces, hermanos amigos, es tu determinación de hacer lo que está en tu corazón, de hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 37, primero de Reyes 18, verso 37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora lo que hace Elías, está buscando. Elías hizo su parte, arregló el altar, preparó la leña, preparó todo, pero no hay fuego. Lo preparó todo a tiempo. Como dice el verso 38, 36. Cuando llegó la hora del sacrificio, ya estaba todo listo. Pero ahora le dice Elías a Dios, respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Mire, el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Te das cuenta? El entonces de Dios para tu vida puede haber en tu vida un milagro. Cuando tú pagas el precio para buscar de Dios, para buscar su presencia, su misericordia, su bondad, entonces Dios obra en tu vida un milagro. Entonces Dios obra en tu vida una esperanza, un milagro. Entonces pasó esto, aquello. Cuando estás actuando en lo que está en tu corazón. Elías dijo, voy a levantar ese altar que está destruido. Lo empezó a levantar, lo empezó a construir. Entonces Jehová mandó fuego del cielo. ¿Te das cuenta? Ese entonces impactará el que está a tu lado. Pero dice la palabra, entonces Elías llamó al pueblo y lo acercó enfrente del altar. Para que miraran. Para que miraran. Dice el verso 40. Entonces Elías le dijo, prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Te das cuenta? Todo ese pueblo reconoció que Jehová era Dios. Cuando el pueblo está enfrente del altar, cuando uno se expone al altar de Dios, cuando uno se expone en la casa de Dios, Dios puede hablar en tu vida. ¿Y cuánto nos ocupamos en nuestra vida que haya de Dios, un mover de Dios,
un perdón de Dios, un gozo de Dios, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuánto esperamos que Dios haga algo en nuestra vida? ¿Cuándo va a pasar? Cuando nuestra vida esté buscando de Dios. Cuando nuestra vida esté buscando de ese Dios de amor y misericordia. Elías hizo lo mismo. Buscó de Dios. Preparó el altar. Entonces cayó fuego del cielo. Entonces hizo algo especial. Determinación. En nuestra vida puede cambiar tu destino. ¿Te das cuenta? Había sentencia de muerte para Ezequías. Pero lo que hace Ezequías, empieza a orar. Entonces oró, lloró, derramó su vientre a Dios. Y Dios escuchó su oración. Mira lo que dice acá en Mateo 26. Mateo 26. A la verdad el Hijo del Hombre, verso 24. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No haber nacido. Se refería a Judas. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Sabiendo la determinación que escuchó, a tal hombre que me entregue, mejor le fuera no haber nacido. No cambió su corazón. No se arrepintió. ¿Qué puedo hacer, Jesús? Dime qué hago. No haber nacido. Tú lo has dicho, dice Jesús. Ahora, escuche este verso. Jesús, después de la Santa Cena, tomando la copa, habiendo dado gracias, le dijo, diciendo: bebed de ella. Y todos bebieron, porque este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por todos derramada. Pero Jesús, después de la Santa Cena, entonces Jesús llegó con ellos a uno que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: orar. ¿Te das cuenta? Después de la Santa Cena, Jesús entonces se fue a orar a Getsemaní, a preparar su vida para hacer la voluntad del Padre. Se ocupa de determinación para hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús se fue a orar para hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, páseme esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Te das cuenta? Determinación es un entonces en tu vida. Pero a veces el cristiano dice después me consagro, después le pido a Dios perdón, después lo hago. Y ese después nunca llega. Ese después se puede pasar años. Pero después de la Santa Cena, Jesús se fue a Getsemaní. Jesús se fue a hablar con su Padre Celestial. Tomó a los tres, Jacobo y Pedro y Juan, para orar. Pero Jesús está orando para hacer la voluntad del Padre Celestial, no para mañana. Esa misma noche Jesús tuvo que decidir ir a la cruz o no ir a la cruz. Determinación. ¿Y cuánto hace falta que en nuestra vida haya un después? Un entonces. Porque a veces siempre decimos después. Después voy. Hoy trabajé mucho, no pude, estoy bien cansado. Hoy no a la iglesia, después voy a ir. No, un después no es agradable para Dios. Un después no tiene fecha, no tiene día. Porque un después no está diciendo cuándo. Pero un entonces, Jesús, después de la Santa Cena, se fue a orar en la noche con sus discípulos.
¿Y cuánto hace falta que nuestra vida sea marcada por ese entonces? Entonces tengo que buscar de Dios. Entonces me tengo que arrepentir. Entonces tengo que mi vida que consagrarla. Entonces tenemos que buscar de Dios. Porque a veces pasan los días y los meses y siempre vivimos en el después, en el mañana, en el tal vez. Y Dios no hace nada en nuestra vida porque no actuamos en ese entonces. Cuando Elías actuó, entonces llamó al pueblo, miró el altar. Entonces Jehová descendió fuego del cielo. Y el pueblo reconoció que Jehová estaba presente. Cuando Ezequías hace lo mismo, entonces ora al Dios Padre Celestial. Y Dios habla con Isaías, regresa y dile a mi siervo que le doy 15 años más de vida. Todo está en ti, todo está en mí. ¿Qué vamos a hacer con ese entonces? ¿O vas a querer seguir viviendo en el después? Tú eliges este sábado. Para mí, fue entonces, me cambio a la otra radio, 98.7, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Después voy a hacerlo. Después voy. Después aplico. Después pido. No. Entonces, empezamos primeramente Dios a predicar la radio. El mensaje. Cada martes a las 9 de la mañana en el 98.7. Te invitamos, hermano y amigo, a que mires el canal de Manantial de Unción en el Desierto. Allí hay más de mil enseñanzas, predicaciones, de los cuales tu vida puede cambiar. Dios te bendiga, Dios te guarde y prospere tu vida. Recuerda, Dios te ama, pero que en tu vida haya un entonces para seguir buscando más y más de Dios. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.